En el circo mañanero del día 23 de junio del 2023, López salió más envenenado y más emperrado en su circo mañanero contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que denostó y descalificó como nunca por el hecho de que el día de ayer resolvieron la inconstitucionalidad de la ley del INE y declararon la nulidad total de dicha legislación. Y López, en toda su mañanera que llevó a cabo en Chiapas el día de hoy, se dedicó totalmente a ofender, a insultar, a descalificar y a poner a la Suprema Corte como el problema de todos los males del gobierno de la República, y que además era un órgano dictador que protegía a una minoría del pueblo conservador y neoliberal, y que él iba a actuar en la administración que viene, mandando una iniciativa de ley para reformar la Constitución, que porque la soberanía la tiene el pueblo y que los cargos o nombramientos de los ministros de la Corte sean por votación directa del pueblo, que porque los anteriores gobernantes hicieron reformas constitucionales, pero para favorecer la oligarquía. En pocas palabras, que el problema de los males del país son los de antes, y con el incremento de que también la Suprema Corte, al haberle echado abajo su inconstitucional reforma o decreto a la ley del INE, porque él cree que porque la legislatura es autónoma, que debieron de haber respetado esa autonomía, cuando que la Suprema Corte resolvió en base al artículo 72 de la Constitución Federal respecto a que dicha reforma no se discutió, y siendo una violación de fondo, violó el procedimiento respecto a ese decreto que mandó López, y se lo echaron abajo. Pero para no hablar tanto, voy a activar este video. Un dictador en México. Entonces, eso es lo que yo pienso. Ya sabía, hasta de antemano lo había dicho, de que iban a anular la ley electoral, entre otras cosas, porque estos ministros, y me gustaría que me contestaran, violan la Constitución, en particular, en especial, violan el artículo 127 de la Constitución, que establece que ningún servidor público puede ganar más que lo que tiene como percepción, como sueldo, el presidente de la República. Y yo gano 140, 150 mil pesos mensuales, y ellos ganan 600 mil al mes, y manejan un fideicomiso para sus viáticos, para vivir colmados de atenciones, de privilegios, un fideicomiso de 20 mil millones de pesos. Entonces, ¿con qué autoridad moral cuestionan el procedimiento del Poder Legislativo? Yo no tengo por qué opinar sobre lo que debería ser el Poder Legislativo, pero como ciudadano y también como presidente les diría, no se metan a ese litigio, no caigan en esa provocación, déjenlos, porque están menospreciando al pueblo. Piensan que pueden hacer sus fechorías y que el pueblo no se da por enterado. Es más, no exagero, la mayoría de ellos en lo íntimo piensan que el pueblo no existe, que la política es asunto de los políticos, de las élites,
Así aprendieron, así se formaron. No tienen respeto por el pueblo. La política, según ellos, se hace en la cúpula, se hace entre políticos, en este caso, entre jueces, magistrados, ministros, ¿no? Amigos, familiares, allá, arriba. El pueblo, no. Se les olvida que la política es asunto de todos y que estamos viviendo un momento estelar en ese sentido, porque la gente está muy consciente, no deja pasar nada. Por eso se ha ido avanzando en la transformación. Bueno, con decirles que les estamos ganando a los reaccionarios, aun cuando cuentan con el apoyo de la mayoría de los medios de manipulación, que no de información, con honrosas excepciones, por aquí en Chiapas. Bueno, es la misma repetición como disco rayado. Pero la realidad es que con esa resolución que dictó la Corte y le echó abajo su ley del INE, se puso como un perro rabioso. Está totalmente descontrolado este señor, porque le frenaron su cuarta transformación. No es tanto que es el pueblo al que no toman en cuenta y que la Corte es una dictadura y que representa los intereses de la oligarquía del país y que está en contra de la democracia y una serie de estupideces que estuvo repitiendo en toda su mañanera en Chapa. Y la verdad es que López es como dice el juego, botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. O sea, todos los descalificativos que está haciendo López se le aplican a él, porque desde que llegó a la presidencia de la República le abrió las puertas a la delincuencia organizada y al narcotráfico. México ocupa el país con más violencia en muertes dolosas, 160,000 muertes. Y por otro lado, él lleva una política o despolítica, sería el término, de abrazos y no balazos. Han sacrificado a más de 50 sacerdotes y a él no le importa cambiar ese desgobierno porque él protege a la delincuencia que lo apoyó a él para llegar a la presidencia y sigue cultivando esa amistad con los narcos porque les quiere pagar lo que hicieron por él, como sucedió con la liberación de Ovidio Guzmán, al que dejó en libertad cuando ya estaba detenido por el ejército y cometió el delito de evasión de presos, porque él no es un órgano jurisdiccional para decretar la libertad de ningún imputado, y más tratándose de un delincuente de narcotráfico. Y además, López ha permitido la corrupción en todo el país. Los contratos a modo que tienen celebrados sus hijos por medio de prestanombres, de contratos millonarios que no fueron licitados, y además proteger a funcionarios que él conserva en su desgobierno, como Nacho Ovalle en Segalmex, que fueron millones y millones de pesos que desaparecieron, y además los 150 millones de dólares que aportó a los centroamericanos, concretamente a Salvador, que para atacar las causas de la delincuencia, y todavía se jaló al pendejo de Biden con 3,000 millones de pesos, prometiéndole la fórmula mágica que para que se acabara el tráfico de fentanilo a Norteamérica. Y así, de manera interminable, se puede llegar al libro de Elena Chávez, en donde lo pinta de pies a cabeza lo corrupto y sinvergüenza que es este sujeto como el rey del cash. Además, los hechos que está llevando a cabo en su desgobierno
de atentar contra las garantías individuales y derechos humanos de los migrantes, como fue en Ciudad Juárez, en donde perecieron quemados 40 migrantes y otro resto heridos, porque López ordenó que fueran detenidos para que no se fueran a los Estados Unidos, porque México firmó un convenio con los estadounidenses de que sería un país tercero en donde los migrantes se quedaran aquí aprisionados como país seguro y no mandarlos a Estados Unidos. Y una serie de bajezas y de indignidades que ha celebrado López con Biden y además con Trump, a quien le mandó 3,000 elementos de la Guardia Nacional para que le cuidaran las fronteras, simplemente con tronarle los dedos, como lo dijo en sus campañas Trump. O sea, que López no tiene calidad moral para estar descalificando a la Suprema Corte, porque el único elemento que tiene para hacerlo es que le echaron abajo su reforma de la ley del INE, porque esa reforma violaba el artículo 72 de la Constitución Federal, ya que no hubo deliberación entre los integrantes del Congreso para la aprobación de esa ley. Entonces, la Corte resolvió el fondo del asunto y claro que se traduce en violaciones al procedimiento, o sea, a la forma. Y al frenarle su imposición de la Cuarta Transformación, que es una dictadura con fachada constitucional, pues López se puso como si tuviera la rabia. Y además adelanta, que también es una prueba de su dictadura, de que en las próximas elecciones se va a mandar un nuevo decreto para que se ponga a votación del pueblo el nombramiento de los ministros de la Corte. Y otra estupidez, es decir, que por ganar más que el presidente, los ministros 100 o 600,000 pesos, que él gana 140, 150, que viola el artículo 127 de la Constitución Federal. Pues López es un ignorante, es un analfabeta jurídico, pero su coraje lo ciega, porque no puede aplicarse retroactivamente la ley en perjuicio de persona alguna. Así lo dice el artículo 14 de la Constitución Federal. Y efectivamente hay una ley de remuneraciones de los funcionarios públicos que habla de que, y la misma Constitución señala que nadie puede ganar más que el presidente. Pero el asunto es que los ministros duran en funciones 15 años. Y cuando él ingresó a desgobernar el país, que fue en el 2018, los ministros ya ganaban esas cantidades y tenían prebenda y fideicomisos también importantes. Entonces no puede él quitarles esos emolumentos, porque sería aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de esto. Y finalmente, López es un cínico, es un hipócrita, es un desvergonzado, porque López gana eso y más. Es falso que López trae 200 pesos en su cartera y un detente. López es un hipócrita porque él está abriendo las puertas del país para que se enriquezcan al ejército, a Rehoboth y una serie de personajes que están bajo la sombra del poder, y ellos son los que lo están enriqueciendo. O sea, una corrupción, como él la llama, de neoliberales, cambió a una corrupción de tapados de cuarta. Gracias.